Presentación, bienvenidos otra vez. Martes 23 de marzo, año 2021, continuamos en pandemia. Habíamos visto algo de epidemiología al principio de la clase y ahora estamos repasando salud pública y habíamos quedado en algunas de las funciones de la salud. Ahora vamos a hablar de la función de salud pública con respecto a promoción de salud, con énfasis en enfermedades no transmisibles, ¿sí? Cuando hablamos de promoción, estamos hablando de cómo llegar a nuestros pacientes con información independiente, seria, de fácil comprensión para ellos y que de alguna manera podemos empoderarlos, es decir, darles información útil para que las personas decidan sobre su propia salud. Si bien no podemos obligar a ninguna persona que adopte, por ejemplo, estilos de vida saludable o no coma determinado grupo de alimentos o no fume, o esta persona no tenga comportamientos que no son saludables, podemos intentar persuadirlo, ¿sí? Y mientras más poderoso sea el mensaje, mientras más confianza nos tenga ese paciente, va a ser mejor. En promoción de la salud, nosotros no interactuamos físicamente con el paciente, es decir, no le vacunamos nada, no le tocamos, no le examinamos, no le damos ningún nutriente, micronutriente. Simplemente utilizamos nuestra voz, nuestras herramientas comunicativas para que el paciente pueda tener información sobre su salud y cómo cuidarla. Esa es promoción de salud. Sí, Fátima está grabando la clase. Buenas tardes a todos los que se conectan ahora. Cuando hablamos de promoción de la salud, hablamos del fomento de los cambios de modo de vida. Fomento, sí, como les dije, no podemos obligarles, pero por lo menos lo intentamos. Y mientras más empeño le pongamos a esta función, vamos a tener mejores resultados a nivel comunitario. Una de los pilares de la atención primaria es precisamente eso, la cercanía con la comunidad. El uso de tapaboca, lavado de manos, distancia, debería ser parte del trabajo repetitivo, diario de todas las unidades de salud de la familia para intentar llegar a la población y explicarle los riesgos de no hacerlo. También podemos trabajar en las condiciones del entorno para impulsar el desarrollo de una cultura de salud, ¿verdad? Esto incluye todo, incluye fomentar que se generen espacios saludables para hacer, por ejemplo, caminatas, fomentar que tengamos lugares donde se pueda vender comida saludable. Teníamos un proyecto acá en Paraguay sobre cantina saludable. Cantina se les dice a estos lugares donde se venden comida para los niños en las escuelas. Entonces, se ve con preocupación que en estos lugares solamente se encuentra comida procesada, altamente procesada o comida rápida, ¿verdad? Muy pocas veces en la escuela encontramos comida saludable como tal. Entonces se hacen estas intervenciones, ¿para qué? Para persuadir a los que toman decisiones, los directores de las escuelas, que permitan que se vendan productos saludables dentro de la escuela. Eso puede extrapolarse a la comunidad y tener, por ejemplo, un barrio saludable, un distrito saludable. Vemos con preocupación, seguramente ustedes también lo habrán notado, que los espacios para hacer ejercicio, para hacer caminata, para hacer recreación, gimnasios al aire libre, escasean hacia nuestro país y hacia nuestros distritos. Cambio en FOS, si bien no son abundantes, vemos más lugares donde una persona puede ir a caminar, puede ir a recrearse, hacer actividad física de forma gratuita, ¿verdad? De forma libre. Es un poco más amigable la ciudad con el peatón. No se piensa tanto en los autos, sino también en las personas que caminan alrededor. También se pueden hacer fortalecimiento de alianzas intersectoriales para hacer más eficaces las acciones de promoción. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, las radios comunitarias. Existen en algunos países estas medios de comunicación que tienen un alcance corto, entre comillas. Entonces, aliarnos con ellos para una vez a la semana poder dar un mensaje claro a la población de qué está pasando, cómo cuidarnos, lo preocupante que es esta situación COVID, si se sale de control, utilizar los medios de comunicación masivos para no poner miedo a la población, sino contarle la realidad que se avecina si no podemos frenar esta curva de contagios. Y obviamente también nos sirve para evaluar el impacto de salud en las políticas públicas.
Muchas veces los discursos de las personas que quieren ocupar cargos de decisión, ya sean políticos, directores de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, ponen como eslogan la salud primero, ¿verdad? Pero cuando vemos qué hicieron por salud o pedimos rendición de cuentas, el impacto de las acciones suele ser mínimo. ¿Por qué? Porque la mayor parte piensa, cuando hablamos de salud, ¿en qué? En hospitales, en rayos X, en medicamentos. Ya habíamos hablado con ustedes que muchos de los elementos que deciden cómo va a ser la salud de una población no están en este espectro, están fuera. Agua segura, alcantarillado, por ejemplo. En un país como Paraguay, donde tenemos una pobre provisión de agua segura por red y alcantarillado, debería ser uno de los pilares para el desarrollo de las poblaciones. Por más de que ponga 50, 60, 100 camas de terapia, si los niños no tienen agua saludable, van a seguir teniendo diarrea, se van a seguir deshidratando y van a seguir llenando esas camas. Entonces es importante que lo que hagamos como intervención en salud sea evaluado constantemente. Seguimos con promoción. Desarrollo de acciones educativas y de comunicación dirigidas a promover modos de vida, comportamientos y ambientes saludables. No sé si vieron alguna vez en Rusia, donde se venden tickets para el metro. Ellos tenían un dispositivo especial que te daba el ticket si hacías ejercicio. Es decir, te ponías frente a la máquina, hacías sentadillas, algunos otros ejercicios que la máquina te indicaba y te daba como premio un ticket para ir al metro. Entonces es una acción educativa y de comunicación que está dirigida a estimular en las personas un estilo de vida más saludable. Reorientar los servicios de salud con el fin de desarrollar modelos de atención que favorezcan la promoción. Piensen ustedes cuántas veces fueron a buscar ayuda a un centro médico y cuántas veces en estos centros se les habló, por ejemplo, de planificación familiar, hacerse un test de VIH, VDDL, consultar salud bucal o dental, tener en cuenta floración de los dientes, ponerse a pensar, empezarse, tallarse, controlar el índice de masa corporal y a partir del índice de masa corporal ver alguna estrategia que se podría hacer. ¿Me entienden? Todos los servicios de salud están orientados a sala de espera, consulta, medicamentos. Sala de espera, consulta, internación, rayos X, tomografía, laboratorio. Muy pocas veces existe el componente de promoción. O las que son mamás, pónganse a pensar cuando tuvieron sus hijos y al final de su parto o cuando terminaban su internación, alguien vino y les explicó la importancia de la leche materna, cuándo tiene que recibir el bebé las vacunas, cómo se dirige una alimentación saludable para el bebé, cómo se cura el ombliguito, cuáles son los signos de alarma de la criatura, ¿me entienden? Tenemos que cambiar la visión hospitalocentrista, medicalizada y medicamentalizada que tienen ahora los servicios de salud y hacer un énfasis en promoción. ¿Por qué promoción? Porque es muy económico y es muy útil. Lamentablemente, vemos en las facultades, seguramente es la primera o la segunda vez que ustedes escuchan algo relacionado con promoción de la salud. La formación suya generalmente está dirigida a diagnóstico, tratamiento, cirugía, limitación del daño, quirófanos, etcétera, etcétera. Y este punto muy pocas veces es abordado. Cuando se aborda, pasa lo que pasa acá, ¿verdad? 500 alumnos inscritos y tenemos 88 sobre 500 que están participando en la clase.
Seguimos. Otro de las funciones de la salud pública es la participación de la comunidad, principalmente a través de los municipios saludables. Lo que les decía, buscamos no solamente tener una persona saludable, sino tener una escuela saludable y un municipio saludable, un distrito saludable. Dice Ligia, medicina de la familia, abordó ese tema. Bueno, medicina familiar, si bien tiene un espectro de salud pública, está dirigido un poco más a lo que es la estrategia de atención primaria, ¿verdad? Que sí tiene un componente de promoción, pero salud pública suele ser el eje de todas estas estrategias. ¿Quién de ustedes va a elegir medicina de la familia, por ejemplo, como especialidad? Ahí tenemos 2 voluntarios. Espérenme un poco. No, esto se descontroló. Deme 2 segundos. Vamos a poner la encuesta donde A va a ser medicina familiar, B va a ser una rama clínica, cardiología, neumología, lo que quieran, y C una quirúrgica, para ver cuál es el perfil de lo que ustedes quisieran hacer. Ahí está. Van 34 de 90. Muy bien, vamos con 50-87 en la encuesta. Faltan 37 más. Pueden ser los compañeros que prenden la computadora y después van a hacer cualquier otra cosa. Vamos a darles 2 minutos más de Muy bien, son 55 de 86 y seguramente la tendencia va a ser la misma, ¿verdad? Vemos que el 20%, que son 11 personas de 50 y algo, escogería medicina familiar, clínica el 64%, 35 personas y quirúrgica el 9%. Ustedes saben que los sistemas de salud, por lo menos el de Brasil, está orientado a tener mayor cantidad de especialistas acá, ¿verdad? Programa Mais Médicos tiene un perfil ideal para un médico de familia o un médico de comunidad. La parte clínica es muy importante, muy interesante, pero obviamente tiene también un mercado copado. La parte quirúrgica
Ahora alguien que hace cirugía general termina siendo casi como un médico general, ¿verdad? Con los nuevos procedimientos, todo lo que tiene que ver con medicina mínimamente invasiva, laparoscópica, entonces tienen que tener un promedio de formación bastante elevado. Nada, solamente como curiosidad y ver cuál es la inclinación que tienen ustedes sobre su especialidad. Muy bien. Cuando nosotros buscamos que la comunidad se involucre, buscamos reforzar el poder de los ciudadanos para formar parte activa del proceso y dirigida al desarrollo de comportamientos y ambientes saludables. Esto es muy complicado porque el ciudadano en general, la comunidad, no quiere estresarse, no quiere demasiado involucrarse, ¿verdad? Pierde su tiempo, nos dona parte de su recurso más importante, que es su tiempo. Muchas veces no es atractivo, muchas veces son 2, 3 personas, entonces tenemos que tener la capacidad como médicos de familia, atención primaria, generales, cuando les toque su pasantía rural, ya sea que la comunidad se involucre, que conozca, que siga el rol que nosotros tenemos dentro de la misma comunidad. Apoyo a la participación de la comunidad organizada en decisiones y acciones relativas a los programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud. Nuevamente, como en epidemiología, cada palabra clave es comunidad. Ustedes sabrán qué tan activos son en sus comunidades como personas que se están formando para salud en la decisión, por ejemplo, de cómo se gestiona la salud, qué tal está su unidad básica de salud, si le conocen al médico, si hay algún problema ahora con los medicamentos, cómo se están gestionando las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Definición de objetivos de la salud pública en todos los niveles, que sean medibles, congruentes, con un marco de valores que promueva la igualdad. Y previa a la igualdad, hablaríamos de una equidad. Desarrollar el seguimiento y la evaluación de decisiones de política sanitaria a través de un proceso participativo coherente con el contexto político, económico en el que se desarrolla. Salud pública. También tiene que tener una capacidad institucional para la gestión de los sistemas de salud pública con especial interés en los procesos de construcción, ejecución y evaluación de iniciativas dirigidas a resolver los problemas de salud de la población. Si nosotros no conocemos cuáles son los problemas de salud de la población en conjunto, no conocemos cuáles son sus usos, sus costumbres, cómo está distribuida la población, difícilmente vamos a poder responder a sus necesidades. También es importante el desarrollo de competencias para la adopción de decisiones basadas en pruebas que incorporen planificación y evaluación, capacidad de liderazgo, comunicación eficaz y el desarrollo organizativo y la gestión de recursos. Otro punto importante, el desarrollo de la capacidad de gestión, cooperación internacional en materia de salud pública. Hace unos cuantos años nuestros países latinoamericanos eran blanco de mucha cooperación internacional, ¿verdad? Muchas personas querían ayudar, nos veían prácticamente como los países del África que aún todavía están estancados en su desarrollo. Pero muchas veces esa cooperación venía de acuerdo a lo que los países querían darnos, que muchas veces no eran cosas que realmente necesitábamos. Muchas veces eran equipos en desuso de ellos, más o menos utilizaban como su basurero para las cosas de segunda mano que tenían ellos. Entonces, poco a poco, los países comenzaron a hablar de tú a tú con el tema de la cooperación para el desarrollo, que siempre que existe un vínculo de este tipo, no es que todo es gratis, hay también ciertos intereses en la cooperación.
Se planteó una condición de igualdad para que ellos pregunten a los países qué necesitamos y sobre esa base de pedidos puedan ayudar. También la salud pública busca la capacidad institucional para el desarrollo del marco regulatorio con el fin de proteger la salud pública y su fiscalización. Cuando hablamos del marco regulatorio, hablamos desde la constitución política de un Estado, la constitución de la Organización Mundial de la Salud, hasta las leyes, decretos, reglamentos que se emanan. Por ejemplo, vimos que en la pandemia fueron saliendo muchos documentos que fueron regulando varias actividades en torno a la pandemia. Ustedes también se prohibió, por ejemplo, la presencia de estudiantes en los hospitales. Poco a poco se fue liberando un grupo determinado. Entonces, todo esto tiene que ver con una racionalidad de cómo se va gestionando la pandemia. Debe existir una capacidad para generar nuevas leyes, reglamentos dirigidos a fomentar el desarrollo de entornos saludables, pero muchas veces estos terminan siendo solo papeles, documentos que no se cumplen en realidad. Y la protección de los ciudadanos en sus relaciones con el sistema de salud. Seguramente esta pandemia ha desnudado mucho más los problemas de salud. No sé qué tal están ahora después de estos lockdowns en las ciudades importantes que tienen en Brasil el tema COVID. Personas esperando en los pasillos una cama para internarse, personas que quedaron sin terapia intensiva, la necesidad de aperturar más unidades de terapia intensiva. Entonces, este es un desafío muy, muy grande para probar cómo está la salud pública. Yo recuerdo que mis guardias no eran tan feas como son ahora. Feas en el sentido de que yo en una guardia, si fallecía un paciente, era una mala guardia. Si fallecían 2 pacientes es porque realmente la guardia estaba salada y alguien hizo algo muy malo que nos estaba cobrando la guardia, ¿verdad? Los médicos también somos supersticiosos. Y si fallecían 3 pacientes es porque alguien estaba siendo castigado por un pecado mayor dentro del staff de la guardia. Pero vemos ahora que fallecen muchísimos pacientes más, el doble, el triple de eso, de forma diaria, y es preocupante. Y no es solamente para alarmar a la población o generar un caos generalizado o infundir miedo, es que está pasando. Y si no tomamos estas medidas que a veces pueden ser impopulares o poco resistidas, o más bien muy resistidas por la población, se viene una catástrofe y Dios no quiera que pasemos momentos que se dieron en otros países, ¿verdad? Gente que está en sillas, en la periferia, sin poder acceder a un lecho, por lo menos, para tratar su enfermedad. También en la salud pública vemos lo que es la evaluación. Evaluación y promoción de acceso equitativo a los servicios de salud. Promover la equidad en el acceso efectivo a todos los ciudadanos a los servicios de salud. Y quiero volver al SUS. Ustedes tienen el famoso SUS, ¿verdad? Todos al momento de nacer en Brasil tienen acceso al Sistema Único de Salud. Este es un sistema que permite que cualquier persona que tenga una cédula brasilera, un documento brasilero, automáticamente pueda ir a un hospital a tratarse por cualquier enfermedad. El acceso puede ser efectivo, sí, no, dependiendo de dónde están. ¿Puede ser equitativo? Pues vemos que no, por lo menos por lo que ustedes me cuentan, es mucho mejor en las grandes ciudades que en los lugares donde existe periferia. Tengo entendido que para extranjeros el SUS tiene una cobertura de urgencia y ya, que no cubre hasta el final del tratamiento, de los procedimientos. No sé si estoy equivocado. Por ejemplo, en España, antes de la reforma de salud, cubría a todos. Cualquier persona que ponía un pie en España tenía acceso a un servicio de salud.
Con el tiempo y con las migraciones masivas, vieron que existían estos turismos sanitarios que le decían personas que iban a España y te hacían tratar su enfermedad allá, ya que en su país no había ni la tecnología o tal vez los medios para tratarse. Y fueron limitando esto. Entonces ahora si uno viaja a España, por ejemplo, tiene que llevar un seguro de salud, estos que se venden online, por cualquier eventualidad. No sé si en Brasil el SUS cubre extranjeros. Tengo entendido que no. Las emergencias, ¿verdad? Cuando dicen sin costo o sin cobro, no es tanto así, ¿verdad? Lo que suele decir es que es un servicio que se prepaga con impuestos. Los impuestos van solventando el servicio de salud, no es que sea gratis, ¿verdad? Es sin costo en el punto de atención. Eso es lo que se tiene que quedar claro porque muchas veces la gente confunde como que es gratis y no es gratis, lo construimos todos, o sea, todos ustedes lo solventan los que viven en Brasil. Bueno, acá también la atención primaria se puede brindar atención a las personas sin un costo alguno, pero ya cuando las cosas se complican o son más complejas, también se les pasa un costo, ¿verdad? Muy bien. Como ven, puede ser un buen tema para una tesis. Responder con documentos a todas estas preguntas, hasta qué punto el SUS cubre a nacionales, extranjeros, en qué momento y cómo se deriva a estos pacientes a un sistema privado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les decía, por lo que yo pude conversar es que el SUS funciona muy bien en las grandes urbes y no tanto en las pequeñas o distantes. Entonces no llega con tanta potencia a estos lugares más alejados. Entonces no hay una equidad, ¿verdad? Porque estos lugares alejados son los que tienen mayor necesidad de acceso a salud. Solamente para dar un ejemplo de sistema de salud. Después está el desarrollo de acciones dirigidas a superar obstáculos de acceso. Esto es muy importante, los obstáculos de acceso. Los obstáculos de acceso pueden ser, como dice José Balmir, falta de profesionales de salud. Está el edificio, uno va a verse por un dolor de muela y no hay odontólogo, o va por una consulta médica y no hay médico, los médicos no quieren trabajar hacia allá, o necesita una tomografía y la tomografía te la hacen de acá a 3 meses porque hay una fila de pacientes que están utilizando los equipos, qué sé yo, puede no llegar al centro de salud porque el camino es muy feo y cuando llueve no hay tránsito. En Paraguay hace unos 10 años uno tenía que pagar la consulta, incluso en los sistemas públicos. Era un monto mínimo, como $1, pero igual era una barrera de acceso. Puede ser que en Paraguay uno llegue a consultar y el médico no hable guaraní y el paciente solamente habla guaraní, es otra barrera de acceso. Entonces, lo que se busca es superar estas barreras, obstáculos para el acceso real a los servicios de salud. Y tenemos que ser conscientes de estos obstáculos. Paciente indígena, por ejemplo, el paciente indígena no entra al puesto de salud si es que tú no le dices que pase. Porque él no entra a un lugar ajeno si no es invitado, tienen esa idiosincrasia. Entonces, si no la tenemos presente, podemos ver una barrera de acceso. Muy interesante, Amanda. Como te dije, sería interesante ver cuál es el sustento legal o procedimental o documental de todo eso que dices, ¿verdad? Eh,
cómo finalmente se informa a el Ministerio de Salud de esos procedimientos. Acá en Paraguay, igual, si un extranjero va a una unidad de salud de la familia, se le atiende sin discriminación. Si tenemos medicamentos, se los damos. No existe una barrera real para eso, ¿verdad? Pero obviamente nuestros sistemas de salud son más precarios, entonces suele pasar lo opuesto. Paraguayos que van a buscar atención de salud o incluso que sus hijos nazcan en Brasil o la Argentina, que son las dos fronteras más cercanas. No sé, Clever. Serían datos que hay que corroborar, ¿verdad? Muchas veces la prensa suele tirar estos titulares que son alarmistas o intentan vaciar la culpa del colapso sanitario hacia terceros actores. Entonces tenemos que tener la capacidad para interpretar qué es lo que dice la noticia y qué es lo que dice o qué es lo que quiso decir la noticia. No estoy diciendo que sea falso, pero es muy complejo aventurarse a tanto, ¿verdad? Muy bien, entonces limitar, superar obstáculos a las intervenciones y facilitar la vinculación de grupos vulnerables a los servicios de salud. Grupos vulnerables, habíamos hablado mucho, por ejemplo, de el binomio madre-hijo, embarazadas, grupos indígenas. También es importante el seguimiento y evaluación del acceso a los servicios públicos de salud por medio de proveedores públicos o privados. Suele pasar que, por ejemplo, algunas especialidades que son muy raras suelen no estar disponibles. Neurólogo infantil, por ejemplo, no tenemos un especialista del sistema público en Alto Paraná. Otorrinolaringología también es otra especialidad que no está muy presente. Neurocirugía, el único neurocirujano del sistema público que teníamos en Alto Paraná falleció por COVID. Entonces son golpes duros para nuestros servicios de salud como tal. Adoptando un enfoque multisectorial, multiétnico, multicultural, con el fin de resolver desigualdades en la utilización de servicios. Lo que les decía, esta ley de cuidados inversos, que muchas veces el que menos necesita salud tiene más salud y el que más necesita es donde está menos presente el sector salud. Colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de fomentar el acceso equitativo a los servicios de salud. Y cuando hablamos de acceso, estamos hablando de acceso real, ¿verdad? Porque si fuera por el SUS, todo el mundo tiene acceso a un sistema de salud, a un servicio de salud. Pero como ustedes me suelen contar, si uno vive en el Amazonas es mucho más complejo, por más de que tengas tu carnet de SUS, que te atiendan, porque no hay una disponibilidad, igual que en la capital, de médicos y tecnología. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud. Identificar un perfil para los recursos humanos. Ahí entran ustedes. Cuando yo hice estas diapositivas, había un déficit importante de médicos en Brasil. No sé cómo está ahora el tema, no sé qué tanto es el déficit, qué saben ustedes, si alguien tiene algún dato que quiera compartir. ¿Es tanto así después de la salida de los médicos cubanos? ¿Es tan difícil todavía estudiar en una universidad privada en el Brasil? ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que esta bonanza de Paraguay formando médicos extranjeros va a continuar? ¿Cuál es la posibilidad de ustedes, una vez saliendo de la facultad acá en Paraguay, de conseguir trabajo o optar por una especialidad?
Porque existe un observatorio de recursos humanos, pero no sé si ustedes lo están siguiendo de forma continua, por lo menos preguntándose estas cosas que van a tener que responderse pronto. Si no me equivoco, hubo una reválida que fue más accesible, ¿verdad? Hace un par de años. Después se volvió a poner un examen muy exigente. Interesante lo que dice José Valmir. Pero mientras exista una necesidad, va a haber una demanda, por lo menos presente y vigente, de más médicos. Supongo que por eso precisamente se desarrolló el programa Mais Médicos. Y por eso les preguntaba el tema de la especialidad, porque los recursos humanos adecuados para asignación de servicios de salud pública, desde mi perspectiva, es lo que más busca Brasil. Si bien seguro existen falencias en médicos quirúrgicos, clínicos, el médico de familia ahora mismo es el que te resuelve muchas más cosas si es que está adecuadamente formado. Componente de educación, capacitación, evaluación del personal para prepararlos para identificar las necesidades, enfrentarse eficazmente a los problemas prioritarios de salud pública y evaluar adecuadamente las acciones en materia de salud pública. No es tanto el clínico general, Amanda, es el médico de familia o el médico comunitario. Es un médico que tiene una visión muy amplia de los problemas de salud, te resuelve el 80-90% de los problemas de salud desde donde está y deriva en forma eficiente y oportuna paciente que requiere un nivel de atención más complejo. También, como una función de la salud pública relacionada con el desarrollo de recursos humanos, define requisitos para acreditación de profesionales de salud y adopción de programas de mejoramiento continuo de calidad. Acreditación de profesionales de la salud. Aquí es donde entra el tema de la reválida, ¿verdad? Existe un examen que acredita que el profesional de la salud cumple con los requisitos que exige por lo menos el país donde quieren ejercer la medicina. Caso mío, yo igual me formé en un país ajeno a donde estoy ahora. Mi título es de Bolivia, tuve que venir a hacer unos trámites, hacer una pasantía rural. Algunos tienen que hacer una pasantía más larga porque vienen de universidades que no son de convenio con las que tenemos acá en Paraguay. Y finalmente, después de eso, recién puedo tener el carimbo, ¿verdad? Que es tan procurado. También es importante la formación de alianzas activas con programas de perfeccionamiento profesional para los estudiantes, formación continua en material de gestión de los recursos humanos y desarrollo de liderazgo. Existen muchos cursos que son gratuitos, por ejemplo, que los hace la OMS. Cursos que son de autoformación y que pueden ustedes utilizarlos de forma gratuita o de forma libre.
para ir acreditando de a poco su formación en salud, ¿verdad? Muy bien, Vivian. Bolivia también ha sido un destino importante para varios de los estudiantes brasileros. Llamativamente, parece que un tema económico es el que hizo que muchos decidan venir acá a Paraguay. Por lo menos eso es lo que me contaban algunos alumnos, especialmente con el tema del cambio del real con el peso argentino y el boliviano. Muy interesante el portal. Ahí hay algunos cursos que pueden realizarlos también. Lo importante es no quedarse quietos y seguir formándose y elegir cuáles son los mejores recursos o las páginas o las instituciones que brindan estos cursos. Desarrollar capacidades para el trabajo interdisciplinario y multicultural. Formación ética del personal con especial atención a principios y valores tales como solidaridad, igualdad, respeto a la dignidad de las personas. No solamente necesitamos médicos bien formados desde el punto de vista clínico y asistencial, sino también que tengan corazón, ¿verdad? Médicos humanos. Incorporación de sistemas de evaluación y mejoramiento de calidad. Todo lo que hacemos tiene que ser medido, todo lo que hacemos tenemos que evaluarlo y finalmente ver si funciona o no para continuar haciéndolo o cambiar de estrategia. Fomentar la elaboración de normas sobre características básicas que deben tener los sistemas de garantía y mejoramiento de la calidad. Buscar siempre la calidad de todo lo que hacemos. Definición, explicación y garantía de los derechos de los usuarios. Otro de las funciones de la salud pública. Instauración de un sistema de evaluación nuevamente, de tecnologías que colabore con los procesos de adopción de decisiones del sistema y contribuya a mejorar su calidad. Y no estamos hablando de tecnología muy sofisticada, ¿verdad? Un médico de familia tiene o necesita una tecnología básica que le ayude a cumplir mejor su trabajo, desde una computadora, un buen estetoscopio, un buen tensiómetro, un buen glucómetro, pruebas rápidas que le ayuden a diagnosticar de forma precoz algunas enfermedades, desde VIH, VDL, hepatitis B, que no necesitan tanto desarrollo, pero es tecnología que nos ayuda. Y obviamente los hospitales con su complejidad, que vayan con la tecnología que les toca. Utilizar metodología científica para la evaluación de intervenciones de diverso grado de complejidad. Volvemos otra vez a que la medicina que hacemos nosotros es científica, debe tener un sustento científico, estudios que la respalden. No solamente hacer medicina porque sí, o decir que la citromicina funciona, o que la cloroquina funciona, que la ivermectina funciona. Debe haber detrás un estudio de peso que nos ayude. Incorporar sistemas de evaluación, nuevamente evaluación, de satisfacción de los usuarios y su utilización para mejorar la calidad de los servicios. Ese paciente que viene y utiliza nuestro servicio, ¿qué tan satisfecho está? Puede ser que no esté satisfecho, pero viene porque no hay nada más cerca o porque finalmente es libre de costo. Entonces, eso no quita que tengamos que mejorar permanentemente. Investigar y desarrollar e implementar soluciones innovadoras en salud. Incrementar el conocimiento que apoya la adopción de decisiones. Qué sé yo, el seguimiento a pacientes COVID en atención primaria, el uso de saturómetro, la telemedicina. Así como estamos haciendo teleclases, teleeducación, también la telemedicina se ha incorporado. Existen en algunos países algunos dispositivos que le llegan al paciente en una cajita y él mismo se puede controlar la presión, puede hacerse un fondo de ojo, podemos evaluar la garganta a partir de una cámara, pueden ponerse los electrodos para hacerse un chequeo cardíaco, etcétera, etcétera. Ejecución y desarrollo de soluciones innovadoras en materia cuyo impacto pueda ser medido y evaluado. Las famosas apps, que ahora uno puede tener en el celular mucha información de peso que nos sirva. Hay una app, por ejemplo, que se instala en el celular
con relación al COVID, y si 2 personas o 3 tienen la aplicación, puede decirnos qué tan cerca estuvimos el uno del otro, y si alguno de ellos da positivo, qué tan probable es que yo me haya contagiado de él, y así hacer cuarentenas precoces o hisopados que ayuden de forma rápida. Establecer alianzas con centros de investigación e instituciones académicas, con el fin de realizar estudios que apoyen la adopción de decisión de la autoridad sanitaria. Investiguen, muchachos. Ahora el currículum ya no es como antes, ese currículum de antes que decía dónde estudiaste, dónde te formaste, qué cursos hiciste, qué diploma tuviste. Ahora lo que te preguntan es qué investigaste, dónde publicaste tu investigación. Y ya casi para finalizar, reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud. Tenemos que estar alertas a que cosas malas puedan pasar y que estas cosas malas que pueden pasar no nos tomen en pañales. Desarrollo de políticas, planificación, realización de acciones de prevención, mitigación, preparación de respuestas, rehabilitación temprana para reducir el impacto de desastres sobre la salud pública. Que la siguiente pandemia no nos agarre como ahora, ¿verdad? Sin equipos de protección individual, haciendo vacunas contra el tiempo, sin medicamentos efectivos para este tipo de virus, sin herramientas tecnológicas para hacer un buen seguimiento a estas patologías. Vamos a prepararnos. Un enfoque integral con relación a los daños y la etiología de todas y cada una de las emergencias o desastres posibles en la realidad del país. Yo le decía eso a mi jefe, que es el encargado de toda esta región sanitaria, cuando yo asumí el cargo de jefe de atención primaria de la salud. Yo tenía presupuestado una gran epidemia de dengue, podía pasar. Tenía presupuestado inundaciones que pasan en territorios donde tenemos atención primaria. Tenía presupuestado falta de medicamentos que pueden darse por la cadena de suministros, que hay que ver cómo solucionar, pero una pandemia no estaba en mi radar. Nunca o muy pocas personas tenían o pensaron que el 2020-2021 iba a ser como hasta ahora. Tenemos que estar preparados para eso. Así pase dentro de 100 años, la humanidad tiene que estar preparada para eso. Y por último, debe haber una participación de todo el sistema de salud y la más amplia colaboración intersectorial e interinstitucional en la reducción del impacto de emergencias o desastres y la gestión de la cooperación intersectorial e internacional en la solución de los problemas de salud generados por emergencias o desastres. Esto nos ha mostrado la pandemia, que nos necesitamos todos, no solamente en nuestros países, sino en concordancia con los demás países. Muy bien, eso es todo lo que tengo para ofrecerles en este módulo. Nos queda un repaso general la siguiente clase y el martes último su examen, que va a estar interesante. Van a ser entre 25 y 35 preguntas para los 70 puntos que nos estamos jugando, y con eso vamos a definir quiénes aprueban, quiénes no aprueban. Nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta.